Calurosos y afectuosos saludos a todos y a cada una de las personas que están viendo este video. Este caso sucedió en la vida real y se lo cuento para que no le vaya a suceder a usted. Pues transcurría el año de 1960, más o menos. Y esta persona, hombre, se casó y pues tuvieron una niña allá en el estado de Guanajuato. Pero el hombre salió incumplido. Entonces dejó a la mujer con esa niña chiquita y él se fue para la Ciudad de México. Allá estuvo muchos años. Allá se volvió a encontrar otra mujer, se volvió a casar y tuvo más familia allá en el DF. Entonces, acá en una comunidad había dejado a la primer mujer con esa niña pequeña. Y pues le dejó como unas, no sé en hectáreas cuánto será, pero le dejó como unas, en cuadras serán unas 10 cuadras, unas 15 cuadras de terreno. No sé cuántos metros eran, pero era mucho. Entonces esa señora, pues ahí, ella sembraba su maíz cuando tenía oportunidad, cuando llovía, sembraba su maíz, sembraba su frijol, y de eso se mantenía la señora mamá de esa niña, esposa de este hombre. Le vamos a poner Chuy. La esposa de Chuy, pues de eso se mantenía. Y se sembraba ahí su frijolito, su maíz. Y el hombre, pues, de vez en cuando sabían, no, pues fíjate que Chuy está en México, que trabaja de esto, que trabaja del otro. Bueno, pero de la niña y de la mujer jamás se acordó. Jamás le mandó un dinerito para que se ayudaran, jamás se acordó que tenía una mujer y una hija en esta comunidad. A la niña le vamos a poner Micaela y a la señora le vamos a poner Rosa. Bueno, entonces pues pasaron los años, la muchacha creció y la mujer pues se fue haciendo de más edad. Doña Rosa se fue haciendo de más edad, hasta que Doña Rosa ya tenía unos 70 años de edad, más o menos. Entonces una vez regresó Chuy a la comunidad, ahí en Guanajuato. Y no, pues habló con Doña Rosa, habló con su hija, con Micaela. Y no,
pero nadie sospechaba lo que ese hombre tenía en la mente. Pues resulta que él se fue muchos años allá al DF y nunca se acordó de la señora ni de la hija, pero sí se acordó del terreno que doña Rosa sembraba. Cada año, cada que llovía, en las aguas sembraba su maíz, su frijol, y de eso se mantenía la señora, doña Rosa. Entonces, pues, nunca se acordó que tenía una hija y una mujer que había abandonado, pero sí se acordó que tenía un terreno. Pues el hombre un día vino, como como doña Rosa nunca pues había puesto su queja ante el gobierno que lo habían abandonado y el terreno y todo eso, pues Chuy seguía siendo el dueño del terreno, aunque doña Rosa pagara cada año el predial. Un día vino don Chuy y vendió todo el terreno. Le dejó a doña Rosa un pedacito como de 6 como de 6 por 6, de 7 por 7. Un pedacito chiquito le dejó ahí de terreno. Y pues vino y vendió el terreno sin avisarle a nadie. Únicamente él la debe pensado, yo soy el dueño y lo vendo porque me da mi gana, y lo vendo. Y lo vendió. Dejó a la señora sin dónde sembrar su maíz, sin dónde sembrar su frijolito. Entonces, tenga mucho cuidado. Si usted está en el mismo caso, que usted tenga una casa, un terreno, alguna propiedad, y que su esposo la haya dejado, se haya ido a otra ciudad y dure años, tenga mucho cuidado. Póngase bien abusada, porque esa persona puede venir y le puede quitar esa casa, la puede lanzar a la calle, porque él siempre se va a creer con derecho de ser propietario de ese terreno, de esa vivienda, de ese local, de ese negocio, aunque usted lleve años trabajándolo o cuidándolo. Esa persona puede venir y puede hacer lo que hizo don Chuy, lo que le hizo don Chuy a doña Rosa y a su propia hija. Cuando yo me enteré de este caso, se me hizo increíble cómo puede ser que este hombre nunca mantuvo a su hija, nunca mantuvo a la mujer que dejó, pero sí vino y la despojó, porque esa propiedad ya era de doña Rosa, ya no era de don Jesús, aunque las escrituras estaba el nombre de don Jesús. De don Chuy siempre, de todas maneras, ella cuidó, trabajó, procuró. Si ella no hubiera pagado nunca el predial, en esos, 30 años, 40 años, el terreno se lo hubiera quitado el ayuntamiento, pero ella siempre estuvo cuidándolo, siempre estuvo ahí pagando los impuestos para que este hombre viniera y despojara a doña Rosa de esa propiedad. Me parece muy injusto que le haya hecho eso, porque no se lo merecía doña Rosa, no se lo merecía. Entonces, si usted está en un caso igual, o en un caso parecido, póngase muy abusada, porque puede pasar lo mismo.
Si usted está en un caso igual, trate de solucionar el problema, trate de arreglar escrituras, trate de arreglar el terreno a su nombre, para que nadie venga a querérselo quitar. Pues muchas gracias, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y hasta la próxima.